Aquí comienza Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. Conexión Tecnológica. Ahora, orientando al usuario. Bien, continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Orientando al Usuario. Hoy hablaremos de una solución moderna, que no es tan moderna porque no es desde ahora, pero es moderna para los que van a escuchar la información, que es un problema muy común, para un problema común, que es el Wi-Fi que no llega bien a tu casa o a tu oficina. Si tienes, por ejemplo, zonas donde la señal se pierde o es muy débil, es probable que necesites conocer el sistema Mesh Wi-Fi. Un problema muy frecuente. Es frecuente. Así que, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y cuánto y cuándo vale la pena instalarlo? Además, algunos consejos prácticos a la hora de comprarlo. Tener en cuenta todas esas orientaciones, porque una buena señal de internet no depende solo de planes, ¿verdad? Que contrates, sino de cómo distribuye la conexión en tu espacio, en tu hogar, en tu oficina. Y para eso vamos a hablar con Juan Pablo Román, que está con nosotros, especialista en TIC. Hace mucho que él no venía, pero está por aquí, que no nos visitaba, pero ya está aquí. Lo convencí porque tiene mucha... No, realmente es porque no, en el momento que usted me había dicho yo estaba fuera del país y no pudimos... pero te convencí para que viniera, ¿verdad? Gracias por venir. Claro, es siempre un placer estar aquí compartiendo con ustedes y poder traerles luz a los usuarios que muchas veces invierten dinero en soluciones que normalmente no son soluciones, pero que vamos a aclarar algunas dudas que muchas veces la gente tiene con respecto a lo que son los sistemas Mesh, que si lo tradujéramos al español es un sistema de malla, que, lo que son dispositivos que se conectan unos con otros. Pero ¿qué sucede? Y es donde viene el problema que viene desde el principio que se introdujo al mercado lo que es la tecnología Mesh, que estaba limitada a que los dispositivos, como por ejemplo cuando nosotros comprábamos un grupo de aparatos para Mesh, venían que había un hub que era la central que tenía que distribuir la señal hacia los otros dispositivos que iban, vamos a decir así, a extender la señal. Pero muchas veces esto no era la realidad porque estos dispositivos se conectaban a través de Wi-Fi. Wi-Fi en una frecuencia de 2.4 GHz, que es una frecuencia que se extiende bastante, pasa por las paredes, pero las velocidades no son las convenientes, ni la información, vamos a decir así, la integridad de la información que se recibe es la adecuada en ese momento. Entonces, estoy hablando de años, vamos a decir 5 o 7 años hacia atrás, cuando estaba prácticamente en pañales la tecnología Mesh. Eso era lo que hacía mucha gente. Recuerdo que compró esta tecnología y era un poquito cara en ese momento, pero la gente encontraba una solución porque habían empresas o marcas que traían unos, vamos a decir, algo un poquito económico, diferente a lo que había, y les solucionaba temporalmente. Y ahí es donde estaba el problema, que luego de este tiempo las compañías o los ISPs aquí en el país aumentaron la velocidad del internet a una forma exponencial, por así decirlo, porque no era lo mismo antes que teníamos 30 megas y de repente las compañías dijeron, mira, lo mínimo que te vamos a dar ahora son 100, ¿qué hacemos ahora? Y tú con internet a 2.4 GHz, y ahí es donde viene el problema de los sistemas Mesh, que muchas veces nosotros creemos que nos van a solucionar todo el problema, pero normalmente son soluciones a medias que muchas veces nos dan. Es por esto que estos sistemas han evolucionado con el tiempo y ahora estamos viendo que hay sistemas Mesh que vienen conectados. Cada dispositivo que se encarga de extender la señal es un dispositivo que tiene que ir conectado por cable de red. ¿Para qué? Para que esta señal, vamos a decir, la velocidad no se pierda. La conexión muchas veces está bien. Tú tienes la conexión, vamos a decir así, estás conectado, pero no recibes la velocidad que tú esperas recibir. Entonces es por esto que estos sistemas han venido evolucionando con el tiempo. Es más, se está hablando hoy en día de que estos sistemas ya trabajan con inteligencia artificial. No es nada nuevo lo que es la inteligencia artificial en los sistemas Mesh. ¿Por qué? Porque esto que llaman inteligencia artificial no es más que un término que se utilizaba años atrás, cuando se trabajaba mucho con access point, o sea, todavía se trabaja con lo que son access points. Lo vamos a ver, una pequeña diferencia que les quería decir sobre eso.
y lo que hacen es la función de roaming. Eso que ustedes muchas veces contratan cuando se van de un país a otro para que la señal de su teléfono siga funcionando. Eso es más o menos lo que hacen también los sistemas mesh de hoy en día, que lo que hacen es un roaming y tú tienes una misma señal, vamos a decir un nombre es SID, que es el nombre que tiene tu Wi-Fi, se distribuye por toda la casa, en todos los dispositivos. Y estos sistemas lo que hacen es, con lo que llaman inteligencia artificial ahora mismo, pero que es el roaming, que siempre se ha utilizado vamos a decir, en dispositivos de gama alta, siempre se ha utilizado esto. Y eso es lo que nos permite a nosotros que cuando estemos en una llamada por WhatsApp, nunca se pierda la llamada si nosotros vamos de un piso de la casa hacia otro. Cosa que sucedía anteriormente, que se daba mucho el inconveniente de que tú estabas viendo un video en YouTube o tenías una llamada de fuera por videollamada y tú venías, paf, había un corte de la señal o tú tenías tu conexión ahí, pero se iba el internet. No sabías por qué, pero se iba, porque estos sistemas mesh eran muy básicos. ¿Por qué? Hacían lo siguiente. Yo soy un dispositivo que emite Wi-Fi y me voy a conectar a otro dispositivo que tiene que emitir Wi-Fi, pero ¿a través de qué vía yo lo hago? A través del Wi-Fi. Y esto era uno de los inconvenientes, o es uno de los inconvenientes que nosotros tenemos que tomar en consideración a la hora de comprar un sistema mesh. ¿Por qué? Porque si tú tienes un sistema que se conecta con otro dispositivo para ampliar la señal y lo haces a través de Wi-Fi, no estás en nada. Porque si aquel dispositivo, el dispositivo A, tiene que llegarle al B y el B está muy alejado, la señal se pierde. Tú tienes una señal fuerte en el dispositivo B, pero no es la misma velocidad de internet, porque son pequeños paqueticos los que se están recibiendo, no son lo que tú estás solicitando en el momento, y ahí es donde se da el problema de que se pierden muchos paquetes a la hora de nosotros recibir la información en estos sistemas mesh. Mira, vamos por parte, porque es interesante aclarar a la audiencia. Cuando hablamos de sistema mesh, Wi-Fi, hablamos de un dispositivo que te va a permitir, o varios dispositivos, porque estamos hablando de dispositivos que... De hecho, nodos, exacto, son nodos. Son ya en el nodos. mercado hay que tú pones un hub y 7, O sea, estamos 8 hablando de que uno nodos. pone un hub y esos nodos son Se conectan. satelital. Vamos a decir así. Sí. Vamos a decir así, que son nodos, vamos a llamarle nodos. Y los posiciona vamos a poner así, en el hogar, en varios puntos que tú ves, que tú creas. En cada habitación, en cada tú tienes habitación, por una ejemplo. casa de 5 habitaciones, pones uno en cada habitación. Esos nodos hacen la función de comunicarse uno con otro de Correcto. manera inteligente. Correcto. De gestión inteligente. Pero tú tienes... Los nuevos de ahora, claro. Los nuevos, claro, sí. Pero tú tienes, por ejemplo, un hub, el hub que tú dices, o el router, que puede ser un router, Es Wi-Fi, vamos a decir, que es un router proporciona, también. Es un router o que también. proporciona la conexión. Ese es el que procesa los datos. Ese es el que los procesa. Y proporciona la conexión. O sea, que Ujú. tú vas por la casa y te subes y no hay esa interrupción. Correcto. Entonces, a eso es lo que me refiero con mesh, ¿verdad? Ujú. Que no hay esa interrupción. Bueno, no necesariamente por la interrupción, porque como le digo, hay sistemas mesh que no tienen el sistema roaming, que es el que nos permite pasar de un Wi-Fi a otro sin que se pierda la señal. Entonces, ahí es donde Es donde como está. operar en un solo sistema prácticamente. No sé si recuerdan que antes la gente compraba muchos routers y le ponían un nombre de Wi-Fi diferente para Claro, cada habitación. Los repetidores. Ajá, los repetidores. Que todavía se ven muchos. Sí, se ven mucho porque son muy económicos, pero tienen el gran inconveniente que tú tienes un Wi-Fi aquí arriba, otro allá arriba y otro así. Y Correcto. entonces tú vas caminando, se desconecta de donde estabas Diferente y usuario, luego te diferente conectas al otro. contraseña. Exactamente. ¿Y cuál es la diferencia de un Wi-Fi, o sea, de un sistema de Wi-Fi de ahora? O sea, que tiene repetidora, por ejemplo, Ujú. ¿cuál es la diferencia del tradicional? De router? Del tradicional, bueno, tenemos ese tema que en el tradicional era, tú podías poner, por ejemplo, el mismo Wi-Fi. En todos los aparatos tú pones el mismo nombre de Wi-Fi, el SSID. Pero ¿qué sucede? Según tú te ibas moviendo de un lugar a otro, se cortaba. Siendo diferentes Wi-Fi. Siguen siendo diferentes porque son Sí. routers diferentes donde se está trabajando, se está procesando tu información en lugares diferentes. Entonces tienes que esperar que te dé una dirección IP y que te libere el otro por si acaso estás con una señal muy bajita y tu celular se queda agarrado, que eso es lo que se llama el sticky en los Wi-Fi, que se quedan agarrados aunque tu señal sea muy bajita y no te suelta nunca. Tú tienes que apagar el Wi-Fi y encenderlo otra vez. Suele suceder mucho en esos sistemas antiguos. Antiguos le estoy hablando de 2 años para atrás, porque ya eso es tecnología obsoleta, 2 años para atrás, y ya todo ha cambiado mucho. Ustedes estaban hablando de la inteligencia artificial, y esto ha revolucionado todo lo que tiene que ver con todos los dispositivos ahora mismo, hoy en día. No, por ejemplo, ya que tú estás explicando el repetidor y esto,
bueno, cuando uno lo perdía tenía que manualmente apagar el Wi-Fi, encenderlo otra vez, manualmente, exacto. todo eso. Y cambiar la red del dispositivo también, Ujú, porque en un momento exacto. se vuelve, como tú dices, puede ser que no desconecta para tú darte cuenta, si no tengo internet, pues el mismo dispositivo se reconecta, Sí. pero suele suceder muchas veces que simplemente se mantiene en una velocidad muy baja Ujú, y ujú. funciona lento hasta que tú te das cuenta, no, pero déjame Es que, ver a es, que cuál estoy, estoy es que estoy conectado conectado. al segundo Sí. piso, ese es el Sí, problema. sí, No, sí, pero sí. por ejemplo, sucede mucho también, sucedía mucho con los primeros sistemas mesh, que cuando la gente conectaba un sistema mesh, normalmente las telefónicas te ponen un router en la casa. Si tú conectas el sistema mesh, el hub tiene que estar conectado por cable hacia ese dispositivo. Router principal. Al router principal. ¿Qué sucede? Que en el router principal se maneja un direccionamiento IP diferente al que se manejaba en el hub del mesh. Y muchas veces tú tenías con equipos conectados aquí, en el Wi-Fi de la casa, en el del que te da la telefónica, pero tú no tenías comunicación con las televisiones. Y tú decías, pero ¿por qué no puedo ver mi televisión? No puedo transferir datos. O no veo, vamos a decir así, quiero hacer un streaming de mi celular a la televisión. No la veo. ¿Por qué? Porque estás en redes completamente diferentes y los dispositivos no se están comunicando. Cosa que no está sucediendo ahora gracias a que ha evolucionado un poquito más el tema de los mesh. Sistema. Aún así tiene sus desventajas el Ujú. sistema mesh per se, porque aún los access point, vamos a decir marcas ya de high-end, vamos a decir Ubiquiti, Aruba, Instanon, esas son marcas ya de mucho renombre que se utilizan mucho en las empresas, pero se ha visto últimamente vamos a decir, un aumento masivo en lo que son esos equipos para las casas. Porque la gente ya se está llenando de dispositivos que trabajan por Wi-Fi. Todo es Wi-Fi. El bombillo es Sobre Wi-Fi. todo ahora La los nevera, los La smart nevera, homes, exacto, claro, las smart estufas. homes, smart Hoy estaba yo offices. justamente mirando unas neveras y unas estufas y me decían, no, mira que a la nevera ella te ve lo que tú tienes aquí en esto y tú le dices que tú quieres cocinar un pollo y ella te dice, mira, yo te voy a precalentar el horno a tantos grados para que tú luego, ¿entiendes? Ujú. Entonces esas cosas necesitan conexión a internet. Sí, como Guido que ahorita mencionaste Punta Cana, la mía en Punta Cana es con su pantalla. Sí. 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 ¿Y cuándo conviene instalar un sistema mesh en el hogar? Un sistema mesh per se en el hogar conviene cuando tú no tienes el presupuesto para poder alcanzar lo que son sistemas access point. Ese es el inconveniente que tiene o la gran barrera que hay entre estas dos tecnologías. ¿Por qué? Porque aparte de que los sistemas mesh son sistemas bastante, vamos a decir, económicos hasta cierto punto, son lo que la gente busca es solamente que le llegue la señal del Netflix, que no se le frise vamos a decir así, que no se le frise la película que están viendo ni nada de esto, y que WhatsApp les permita funcionar normal en toda la casa. Esos sistemas mesh, como les digo, si son sistemas que no están conectados a través de un cable de red, tienen grandes limitaciones porque se van a conectar con otros dispositivos a través del Wi-Fi y muchas veces, y ese es el gran problema que sucede a los clientes, que hacen eso, los mesh no los tienen conectados al cable de red y para que les llegue la señal a la otra habitación, eso es un problema porque se pierden muchos paquetes, la señal no es muy buena y ese es el gran inconveniente que se da en esos casos. Lo que tienen de bueno es que es una solución económica, por así decirlo, económica hasta ese punto. Pero yo siempre digo que un sistema mesh debería estar en un lugar que sea abierto completamente, preferiblemente. Si tú no vas a utilizar cableado, es mejor que sea en un lugar completamente abierto, porque si no, vas a tener muchos inconvenientes. Y coméntanos, porque yo creo que todo el mundo sabe cómo funcionan los reproductores, cómo se instalan, es bastante sencillo. Es bastante sencilla la ¿Cuál instalación. es el caso en el caso de ese sistema mesh? ¿Qué tan difícil es? la Es muy instalación? sencillo. Tú solamente normalmente vienen con un manual, depende de la marca, Tepelín, hay marcas muy económicas. Netgear también. es otra Netgear marca. también, Ujú. sí. Hay muchos Ujú. que utilizan este sistema. Estos son sistemas, además de esto, que no necesitan de una mano profesional para la instalación. Y eso es importante. muy importante. Y estos sistemas es que tú te descargas la aplicación que te diga el fabricante y muchas veces es solamente conectar el dispositivo. Desde que te conectas a la aplicación, ya él encuentra el dispositivo y te da los pasos a seguir para que tú configures tu Wi-Fi y vamos a decir, la clave que quieres poner, si necesitas un direccionamiento, si es necesario. Si no, es solamente todo por defecto. Vamos a decir siguiente y él se configura perfectamente. Y tiene su Interesante, aplicación interesante. también. Normalmente Sí, tienen es su lo que aplicación. comenta, que tiene Normalmente. una No aplicación. necesitas una Sí. computadora. Ya muchos dispositivos que son para el hogar no necesitas una computadora para configurarlos. Eso es importante. Interesante. Qué Pues bueno. vamos a seguir conversando, ¿verdad? sobre este Sí. tema después De la pausa. Así que después de la pausa venimos con
una pregunta interesante, algunos consejos para quienes consideren comprar un sistema Wi-Fi Los mesh. que todavía están con reproductores. para Exacto. que Los Los repetidores, repetidores. los repetidores, Sí. ese es el gran problema, los que van por la corriente eléctrica también. Eso es- Sí, sí. Y tú recomiendas, antes de hacer la pausa, que ese dispositivo mesh central, vamos a llamarle así, esté conectado directamente a un es una, cableado, es una ¿verdad? recomendación directamente del fabricante. Tienes que tener por lo menos el hub conectado a la El red cable. principal, claro. Claro. Porque, y de hecho, lo ideal es que todos los otros dispositivos tú los tengas conectados por cable de red también, porque eso te ayuda a que no hayan interrupciones y ni tengas problemas con esto. Otra cosa que les iba a decir es que estos sistemas mesh recomiendan que tú desactives normalmente el Wi-Fi de tu casa, el del SSID que te da la compañía de teléfono, que lo desactives. O sea, el Wi-Fi de ese, ¿para qué? Para que no te confundas y vayas tú a estar conectado al Wi-Fi de la casa y después tú digas, no encuentro mi dispositivo, la televisión no la encuentro. ¿Por qué? Porque son redes diferentes que muchas veces manejan. Bueno, interesante esta aclaración. Después de la pausa venimos con sistema mesh y Juan Pablo Román, que está con nosotros dando las orientaciones del lugar a la audiencia. Después de la pausa. Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Y seguimos en Conexión Tecnológica, ahora retomando el segmento Orientando al Usuario, donde estamos conversando con Juan Pablo Román, especialista en TIC, sobre el sistema Mesh para lograr esta conexión Wi-Fi sin interrupciones. Ya hablamos sobre cómo funciona, porque es más eficiente que los repetidores tradicionales. Y ahora, Juan Pablo, vamos a profundizar un poquito más sobre estos consejos que tú puedes dar a nuestra audiencia y qué tienen que considerar al momento de decidir de optar por un sistema mesh, sea en su hogar o en su oficina. Y al Ok. final si existen inconvenientes. Claro. eh, Los inconvenientes siempre existen Sí. en todos los equipos. Claro, la tecnología sigue evolucionando. Sí. Miren, yo tengo muchos años ya trabajando con lo que son sistemas Wi-Fi, tanto para empresas como para hogares, y me he dado cuenta de la evolución que han tenido el consumo de datos a través de las redes Wi-Fi. Los sistemas Mesh tienen, como les había dicho, la ventaja de que son económicos para lo que ofrecen, son muy económicos, pero hay una verdad en el mundo del Wi-Fi que muchas veces nosotros no conocemos, es cómo se distribuye la información en el mundo del Wi-Fi. Si nosotros estamos aquí ahora mismo conectados a un Wi-Fi, los tres, y los tres estamos viendo YouTube, no crean que toda la información nos llega a los tres al mismo tiempo. Nos llega primero a usted, luego a Guido, luego a mí, luego a usted, luego a Guido, luego a mí, así, son paqueticos que se van repartiendo. Entonces, los sistemas Mesh vienen a solucionar problemas de conexión, de limitaciones en el hogar, que muchas veces no nos llega la señal al lugar donde estamos, pero no necesariamente son los más perfectos. Yo les había dicho que lo ideal es que un sistema Mesh esté conectado siempre, cada nodo que tengamos, que esté conectado a través de cable de red, y no todos los sistemas Mesh nos permiten esto. Ahí varían mucho de precios. Tenemos que tomar en consideración qué tecnologías o qué frecuencias de transferencia de información son las que utilizan. Si son Wi-Fi 6, Wi-Fi 5G o Wi-Fi 7, hay muchos mesh así. Y según la tecnología que van utilizando, van aumentando de precio. ¿Cuándo yo utilizaría un sistema mesh? Yo les había dicho que lo ideal para mí sería en un lugar que sea bastante abierto, sin muchas interrupciones, paredes, como solemos tener aquí en República Dominicana, que son paredes de un tamaño, vamos a decir, responsable. responsable. Exacto. Entonces, esos sistemas vas a tener, vamos a decir, como les digo, temporalmente, porque hay otro inconveniente que cuando tú tienes sistemas mesh que se conectan simplemente a través de Wi-Fi, esos Wi-Fi, según la potencia que tienen que enviar para que el otro reciba la información, se va degradando lo que es el equipo per se. Y es posible que un sistema mesh te dure 3 años, 4 años. Y tenemos el hecho también de que muchas veces no hay actualizaciones para estos sistemas. Entonces son muchas cosas que tienen que ver en esto. ¿Yo lo utilizaría el sistema mesh? Sí, siempre y cuando para mí sea una solución muy urgente y es la única solución que yo tengo en el momento. Y si mi presupuesto solamente da para eso. Esas son las cosas que yo tendría en consideración para utilizar un sistema mesh. De lo contrario, si yo pudiera hacer una pequeña inversión mayor, yo me iría por sistemas Access Point que tengan el servicio de roaming y que me permitan a mí, además de
tener que tenerlos conectados por Wi-Fi que me permitan también hacer mesh entre ellos, porque eso es algo importante. Los access point de última generación permiten hacer el sistema mesh cuando se cae la conexión por cable. Por X o Y razón, si se cayó la conexión por cable, estos sistemas buscan la antena que esté más cerca, se conectan a ella para seguir brindando el servicio. Esos son dispositivos a los que llamamos dispositivos de alta disponibilidad, por así decirlo. Pero los sistemas mesh, como les digo, son sistemas económicos. Si tú... es más, para comprar un sistema, lo que es un repetidor de esos que se conectan a la electricidad y que se van mejor irse me por un voy mesh. por un sistema mesh, Claro. definitivamente. Que ese es el comportamiento que ellos tienen. O sea, Correcto. Y un ¿cómo- tema cómo de explicaste? evolución tecnológica, ¿no? O sea, simplemente la gente puede ser que está muy acostumbrada todavía, que no están tan al día con las tecnologías existentes y están acostumbrados a escuchar que necesitan un repetidor y se va con esta opción Sí, por nos quedamos con esa desconocimiento. palabra, con la palabra repetidor Correcto. siempre. Ahora es un nodo, puede ser un nodo, Sí, vamos a decirle un nodo inteligente. porque Inteligente, eso no correcto, tiene. correcto. Y lo ideal es también que cuando tú compres un sistema mesh, que te asegures de que tú puedas agregarle más nodos. No es que sean solamente con los dos que viene, porque normalmente son equipos que viene un hub y 2 nodos más. Trata por lo menos de verificar las especificaciones que te permita, por si acaso, agregar un nodo más, porque tú no sabes en algún momento si tú tienes que hacer un nodo intermedio para que los otros dos reciban mejor señal también. En caso de que los hagas todos Wi-Fi, de que todos se Tú conecten Wi-Fi. mencionaste que cada nodo lo ideal es que se conecta también Por cable, directamente por cable. Que se Y pueda conectar si por no cable. si esto no existe, ¿cuál es la Ya otra tendrías que opción? utilizar el mesh que se transmite a Wi-Fi. través de Wi-Fi. Wi-Fi. O sea, él se Wi-Fi. conecta a través de Wi-Fi con su hub, pero vas a tener entonces cierto nivel de latencia en Claro. la información. La señal, el pico de señal siempre lo vas a tener muy alto porque tú estás conectado a un nodo que está lejos, pero ese nodo para llegar al otro va a tener que pasar todas esas paredes y todos los obstáculos que puedan haber para poder llegar a darte la información que tú estás solicitando. Claro. Interesante. Bueno, si hay personas, ¿verdad?, interesadas en hacerle una pregunta a Juan Pablo, ustedes saben cuáles son las vías, ¿verdad? Conexión Tech RD en Instagram, también el 227-9290, ¿verdad? Llámese el teléfono, 227-9290-809, cualquier pregunta. Interesante. Entonces, estos sistemas mesh lo que ayudan es que puedan Una solución puedan conveniente, solucionar conveniente en el momento. para que cierta zona de la casa no entra Exacto. el internet. Pero les digo, me ha pasado mucho que clientes me dicen compré un sistema mesh Ah. y no me da la señal que yo esperaba que me diera, y cuando yo voy a la casa estamos hablando que claro, no te va a dar porque es que a las paredes tú tienes demasiadas habitaciones, demasiadas paredes Y hay Imagina- muchos obstáculos. muchos lógica. obstáculos, eso no ayuda para nada a lo que es estos sistemas. Y Juan Pablo, coméntame, porque hablamos mucho como del lado técnico, ¿verdad? De Ujú. instalación, pero del punto de vista seguridad. En ¿Cómo cuanto a la se seguridad, comporta? lo que tenemos que ver es cuáles son los protocolos de seguridad que se vayan a utilizar. Tenemos que tomar en consideración que estos sistemas mesh que vayamos a utilizar ahora por lo menos tienen que proveernos de WPA2 y WPA3, que son los protocolos de seguridad más avanzados que se están utilizando ahora mismo. Que son en lo que normales es- también Ujú. en lo Wi-Fi que instalamos. En los ¿verdad? access, En lo- bueno, las telefónicas ya Las vienen con telefónicas. WPA2, Ya Exacto. vienen, sí. vienen con eso con WPA2, pero ya si tú te vas ya a un nivel mucho más alto, que son lo que manejan los access point, que tienen la ventaja de que tú manejas WPA3, pero tienes posibilidad de segmentación de redes, ya esos son niveles mucho más altos y los requerimientos económicos también son más altos y los requerimientos profesionales para el instalador también. Para a la audiencia, Access Point, me estaban preguntando. Bueno, para que- Access Point me refiero a dispositivos que se conectan directamente por cable de red y ellos van directamente al router principal que distribuye la información. Estos Access Point lo que hacen es que son una puerta para llegar a ese router. Siempre a la red a la que tú le digas que va a entrar ese dispositivo. Por ende, no hay como saltos. No es como el mesh. Yo tengo que saltar de este hub a este hub a este hub para llegar allá. No, yo tengo un camino recto que va directo al router que me va a dar la información. La disponibilidad de la información es mucho, mucho mayor en los access point. Interesante. Bueno, vamos a dar las gracias a Juan Pablo Román. Y ¿cuáles son tus contactos? Porque si a la gente le interesa, Sí, si ¿verdad? quieres seguir preguntando. Sí, sí, Exacto. cualquier cosa me pueden escribir a mi número de WhatsApp 809-432-9533 o por Instagram, Román Sprott. Ese es mi usuario, también en YouTube, por si acaso quieren pasarse por ahí. También, qué bueno, Y gracias. si no, en Conexión Tecnológica siempre también. nos quedamos también a Sí, la sí, orden. Le sí. vamos a pasar el mensaje a Cómo no. Juan Pablo Román. Muchas gracias por Un placer. esta Un visita. placer. Bueno, gracias Juan Pablo y a los amigos que nos escucharon y nos vieron. Tienen una cita la próxima semana
con más informaciones sobre el mundo de las TIC. Esa es Conexión Tecnológica. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega Conexión tecnológica. con Guido Mieses.